estoy. Hola, querido doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por unirse a esta invitación. En primer lugar, expresándole un fraterno abrazo de parte de todos los que hemos organizado este evento. Estamos justamente con algunos colegas quienes están muy interesados en conocer, de parte de pues usted, una de las personas que incluso ha escrito acerca del Código Orgánico Administrativo, algunos aspectos relevantes. Entonces, bueno, pues me gustaría primero, como dije, reiterar mi agradecimiento y pues en este momento preguntarle, en primer lugar, si es que podemos mantener a nivel de una entrevista, pues me gustaría preguntarle en primer lugar si usted califica de un acierto o más bien de un retroceso la expedición de este Código Orgánico Administrativo. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Sí, pese a todas las deficiencias que pueda tener y que algunas son propias de cualquier cuerpo legislativo, no solo en el Ecuador, sino en cualquier lugar en que es fruto de, el debate en las asambleas legislativas, eh, creo que sin duda tener un código administrativo es un avance. El hecho de tener ya todo reunido, no todo, sabemos que hay una cantidad de cosas que siguen o en duda o que son reguladas por otros cuerpos, pero de alguna manera tenemos ya un cuerpo que regula de manera general la actuación de la administración pública. Y esto, aunque no esté perfecto, aunque hay una cantidad de deficiencias y todo lo que podríamos encontrar, sin duda que es un avance en relación con lo que teníamos antes. Claro, no, evidentemente sí, bueno, y así se ha pronunciado la mayoría, pero quedan muchos cabos sueltos con el Código Orgánico Administrativo, pues a tal punto que yo le pregunto, ¿no? Desde su perspectiva, ¿es este Código Orgánico Administrativo una norma que viene a fijar un procedimiento único o es una norma supletoria? Esa es una buena pregunta porque en realidad la idea que se tenía era tener un procedimiento general. Y en esto hay que ser bien claro, no es un procedimiento general en la medida en que entendemos el procedimiento del Código de Procesos, por ejemplo, en que tenemos un procedimiento cronológicamente hilado, demanda, calificación, contestación a la demanda, etcétera, sino que es un procedimiento en el que se señalan temas fundamentales del procedimiento, cómo se notifica, la forma en que se tramitan las pruebas, etcétera, y no es posible algo más detallado precisamente por la gran variedad de procedimientos que existen. Ya en cada lugar habrá que aterrizar esos principios generales y esas regulaciones generales para ponerlas en el procedimiento, en las particularidades de cada procedimiento. La gran deficiencia del código es que no hizo las derogatorias que tenía que hacer. Y al no derogar una cantidad de procedimientos especiales que estaban en leyes orgánicas, lo que acabó haciendo es permitir, y hay un dictamen del procurador que lo define con claridad, permitir que todos esos procedimientos, que no son pocos, que están en leyes orgánicas, sigan funcionando por cuerda separada y que por lo tanto, no sé si decir que es supletorio, pero al menos para una serie de instituciones, para un importante grupo de instituciones, es supletorio y no es todo lo general que se pensó que iba a ser. Si bien no hay las derogatorias que se esperaban que existieran cuando se le debió haber hecho, pero hay aquella disposición que dice se entienden derogadas todas las disposiciones generales y especiales que supongan al presente código. ¿No podríamos tomar eso como un pie para que prácticamente se diga el COA tiene que ser principal? Más que eso, junto con esa, hay otra derogatoria que dice que quedan derogadas todas las normas sobre procedimientos, recursos, etcétera. Y que si estuviera solo esa norma, yo la entendería y creo que habría que interpretarla como una derogatoria que sin mencionar expresamente una lista de leyes, sí dejaría sin efecto todas las leyes especiales, todas las normas especiales que regulan el tema. El problema es que a renglón seguido empieza a hacer derogatorias expresas de leyes. En la ley orgánica tales artículos, de la ley tales artículos, y eso muestra con claridad que esas disposiciones que se entendían generales
Tan no son generales que tienen que tomarse el trabajo de derogar algunas normas en específico. Y ahí es donde la interpretación te lleva a mostrar que si hay una norma que no está derogada en esa lista final, simplemente sigue vigente. Entonces prácticamente podemos concluir que los legisladores pues perdieron la gran oportunidad de habernos entregado un código que prácticamente sea único. Al menos yo no sé, tal vez tendríamos que esperar a ver cómo falla en ese sentido las jurisprudencias, los fallos, porque bueno, pues hoy por hoy lo que tenemos es un pronunciamiento del Procurador General del Estado, pero todavía veo que no tenemos historia judicial, digamos, con el Código Orgánico Administrativo ya en estos asuntos. Será un tema de esperar. Hay otro asunto que es muy importante y que siempre ha sido muy preguntado en este grupo de discusión jurídica y llama la atención, y es el tema de la primera causal de nulidad del acto administrativo, que es una causal que dice: es nulo el acto que contraríe la ley y la Constitución. ¿Qué impresión le da esta causal que no se la encontraba escrita con tal amplitud en el ERJAFE y tampoco en el COTAD? Que con esta causal a la larga la nulidad abarca todo. Cualquier contradicción entre el acto administrativo, la Constitución y la ley le convierte el acto administrativo en nulo. La única posibilidad de un acto convalidable es el acto, el que tiene problemas de competencia en razón del grado, porque cuando se habla después de la competencia, habla de varias formas de competencia y no de la competencia en razón del grado. Entonces ese sería el único caso que quedaría fuera de ese artículo de la nulidad en general, lo que antes era la nulidad de pleno derecho, ¿no? Pero claro, esa causal es absolutamente abarcadora y acaba matando todo. Pero, y ahí en la expresión de decir y la Constitución y la ley, ¿se entiende que hay que contravenir las dos? ¿O puede contravenir solo la ley o solo la Constitución? Aquí somos bien poco cuidadosos en usar el I y el O. Ya, mi impresión es que lo que se pretende decir ahí es en cualquiera de los dos, porque no tendría mucho sentido juntarles de esa manera. Que al mismo tiempo la causal esté en una violación a las dos cosas, cuando basta con que viole la Constitución para que el acto deba considerarse nulo. Más bien lo que acaba haciendo esto es convirtiendo a la administración o dándole a la administración la posibilidad de dejar sin efecto sus propios actos de manera general. A mí se me ocurría, yo decía el tema, porque claro, o sea, no le encuentro la lógica a que el código nos hable de unos vicios convalidables o subsanables a renglón seguido, si es que prácticamente va a dejar todo en la cancha de la nulidad absoluta. Y justamente es una causal, como decimos, de que sí es, algunos podrán decir, no, es que tiene que ser los dos, otros dirán, no, es que tiene que ser el no. Y bueno, pues si tal vez le pregunto, si tal vez revisando la causal de las del ERJAFE, que decía, es nulo el acto que contravenga los derechos de libertad establecidos en la Constitución, tal vez al decir y, no sería la intención del legislador establecer con otras palabras, pero casi la misma causal, es decir, pensar que tiene que haber una transgresión ya a nivel fuerte constitucional, porque si no, pues no tendría ningún sentido que se hayan dejado la convalidación como un procedimiento en el Código Administrativo. Es que si fuera así no habría la mención a la ley. Ese es el problema, porque violas la Constitución, pero de todas maneras necesitarías que esa misma violación constitucional sea al mismo tiempo una violación legal. Si no logras ese empate, la norma sería inaplicable y eso acaba siendo bastante poco práctico, ¿no es cierto? Claro, bueno, entonces evidentemente esa sí es una pregunta. Y ahora me surte la duda, justamente ya que estamos hablando de este tema, el Procurador General del Estado, no recuerdo si en esta gestión o en otras gestiones anteriores, dio un pronunciamiento amparado en jurisprudencia ecuatoriana, donde él decía que el establecer infracciones en ordenanzas era legítimo, era legal, digamos así. ¿Por qué? Que no violaba eso el principio de tipicidad, porque las ordenanzas entendían que eran leyes materiales, decía la jurisprudencia.
¿Qué impresión le merece esto primero sobre ese punto? Y si es que aceptamos que las ordenanzas son leyes materiales, entonces, ¿entraría también en la causal de nulidad del numeral 1 o no? A ver, si aceptamos que las ordenanzas tienen jerarquía de ley, sin duda que encajan en la causal primera. Y yo creo que tienen jerarquía de ley porque la Constitución es bastante clara en relación con eso. Lo que dice la Constitución es que los gobiernos autónomos ejercen potestad legislativa por medio de ordenanzas. Por lo tanto, expiden una norma de carácter local, sin duda supeditada a la legislación nacional, pero que tiene una jerarquía de ley con un nivel inferior al de la ley ordinaria. Y esto además está plenamente justificado por la teoría, porque la ley existe como ley y puede hacer las cosas que puede hacer como ley porque se entiende que es la expresión de la voluntad soberana, por lo tanto, es originada en un cuerpo representativo de la sociedad. En el caso de la asamblea, eso es clarísimo, pero los consejos municipales son sin duda cuerpos representativos de la voluntad general y de sus localidades, y en esa medida es plenamente admisible que las normas que se dictan ahí tengan jerarquía de ley. Esto nos llevaría a pensar también de que evidentemente no se podría producir un silencio administrativo cuando se contravienen ordenanzas. Y no solo porque hay alguna jurisprudencia de que habla de que en el caso del silencio administrativo, pues no importa si yo contravengo solo un reglamento, pero no contravengo la ley, opera el silencio. Pero en el caso de ordenanzas ya estaríamos ante el mismo nivel, y si es que una petición contraviene una ordenanza, también no sería factible el régimen del silencio, ¿o sí? Así es, porque la regla, además la regla fundamental del silencio que estableció nuestra jurisprudencia es que no se puede ganar por silencio lo que no se pudo haber ganado sin el silencio, ¿cierto? Entonces, y eso provenga el requisito de una ley, de la Constitución, de una ordenanza, creo que tiene igual sentido. Y en este sentido, igual sobre el tema del silencio, ¿cree usted que hay algún cambio sustancial en el momento en que el silencio administrativo menciona expresamente que el acto presunto es un título de ejecución? Que es, bueno, pues tal vez no es algo que decía expresamente la anterior ley. ¿Tiene alguna relevancia o hay algún avance en materia del silencio que usted podría destacar? Yo creo que la diferencia fundamental está en eso de distinguir dos tipos de silencio. Porque lo que teníamos en la legislación anterior era un silencio general para cualquier cosa, y esto es técnicamente bien poco aplicable. Y en realidad el silencio acabó muriéndose por eso, porque el silencio administrativo funciona claramente cuando lo que se solicita es una autorización administrativa. Yo pido la autorización, pensemos, la típica, pido una licencia de construcción, si no me conceden, si guarda silencio la administración durante X tiempo, yo tengo el derecho a construir. Puedo directamente ejecutar el silencio sin pasar por ninguna función, por la función judicial. Pero estaba mezclado con una cantidad de casos en que se podía pedir cualquier cosa y había que establecer alguna forma de control para eso. Creo que hace bien el código en distinguir el silencio administrativo, que tiene que ver con la solicitud de autorizaciones, y todos los demás silencios en los que se habla de este título de ejecución y se establece un procedimiento que se entiende más ágil ante el contencioso administrativo. Ahí los problemas están más bien en que no queda claro cuál es el término, cosas por el estilo. Pero y hay en cambio... La esencia del tema no está mal. Y bueno, y hablando de, justamente usted acaba de mencionar algo importante que me parece traer a la mesa, y es el tema de que, claro, si yo gané una licencia de construcción por silencio administrativo, yo puedo ir a construir, no necesito pasar por el órgano judicial. ¿Y qué impresión le merece entonces eso de que ahora le ponen un tiempo de caducidad a demandar el silencio administrativo? ¿Tendría que tener un tiempo de caducidad o no? Porque si lo ponen un tiempo de caducidad, tal vez ya no me están obligando a pasar por el contencioso administrativo. Yo creo que la caducidad opera para el otro caso, si no me equivoco, es el que el código llama general, ¿no es cierto? El caso de cualquier solicitud, Ya. ahí hay que pasar por el contencioso. Tengo que plantear ese procedimiento, que yo diría sumarísimo ante el contencioso administrativo para ejecutar el silencio, pero cuando se trata de autorizaciones,
yo puedo ejecutarlo directamente y no tengo que pasar por el contencioso. Entonces, creo que hay que hacer esa distinción entre esos dos espacios. Interesante. Entonces, nada más para poner en contexto a nuestros queridos colegas que nos escuchan, el doctor acaba de sentar una presión que me parece importante, que es para el silencio general de este artículo 207. Él opina que tendría que haber un plazo de caducidad, pero no para el del 209, me parece que es, de las autorizaciones expresas. Y hablando del tema del silencio, para ir cerrando este capítulo, el COA ha hecho una innovación que habla ahora de que también en los procedimientos que son de oficio, que son para dar derechos, puede haber el silencio administrativo, que normalmente pues el silencio estaba siempre sujeto al derecho de petición. Y ahora cuando el COA dice, bueno, ahora también en procedimientos de oficio, ¿es tal vez ya desnaturalizar totalmente la figura? Sin duda, a ver, porque el código lo que establece para los procedimientos de oficio es la caducidad, ¿no es cierto? No sé cuál es la impresión sobre el silencio, no. Claro, lo que no pasa es que está. el código dice que cuando sean los procedimientos de sanción se va a caducar, pero también, por ejemplo, dice en los de oficio que son para dar derechos, también opera el silencio a los interesados que hayan comparecido. Por ejemplo, no sé, me imagino el caso de que se va a regularizar un barrio, tal vez podría entrar en ese sentido. Entonces, ¿qué le parece esa determinación del código? Yo creo que están metiendo de gana en un mismo saco cosas que tienen otro sentido, porque la idea del silencio es precisamente el derecho de petición, la solicitud del administrado y sobre todo el pedido de autorizaciones administrativas. La idea es que si yo tengo derecho a hacer algo y lo único que necesito es quitar los obstáculos para el ejercicio de ese derecho que están puestos en una autorización administrativa, el hecho de que la administración no actúe no puede afectar a mi derecho y por lo tanto yo debería poder hacerlo ante el silencio administrativo. Ese es el espacio en el que el silencio actúa. Hemos metido una cantidad de cosas extras que lo que hacen es desnaturalizar el silencio y que si vemos la historia del silencio administrativo en el Ecuador, a la larga, en el esquema anterior de la ley de modernización, acabó matando el silencio. Evidentemente, sí, porque, bueno, pues ahora ya la gente, o bueno, los profesionales están intentando otra vez, pero evidentemente sí hace falta también poner las líneas, porque si no se quiere meter todo en silencio. Y pues ahí ya, creo que más que lo que diga el COA, tenemos bastante construcción jurisprudencial en algunas líneas, ¿no es cierto? Y también la jurisprudencia ha llegado a ser un poco también contradictoria en algunos puntos. Por ejemplo, hablando de eso, en el tema del silencio administrativo en contratación pública, hay fallos que lo niegan por una cosa y otros que lo niegan por otra cosa, pero finalmente si usted se percata de esto, digamos, no hay una jurisprudencia que diga porque esta ley dice esto no aplica. Algunos han ido por ciertos principios, ¿no es cierto? Entonces, para usted, ¿cuál sería, primero, si es que procede o no procede, y cuál sería el fundamento de por qué sí o por qué no podemos aplicar en relaciones contractuales un silencio administrativo? Yo ahí me quedaría con las viejas explicaciones originales que daban la Procuraduría y la Contraloría en los años 90, cuando esto empezó, y que partían del hecho de, bueno, había una explicación simple que a mí no acaba de convencerme mucho, en el sentido de que el contratista no es un administrado, sino que es un colaborador de la administración. Pasemos eso. Pero yo creo que lo fundamental está en el hecho de que aquello que por acuerdo de las partes se resolvió, no debería poder alterarse por el silencio de una de las partes. Se necesita siempre la expresión de ese acuerdo para cualquier modificación relacionada con esto. Y por lo tanto el silencio solo correría si el propio contrato establece reglas de silencio. Sería, por ejemplo, digamos, el caso de que, no porque lo diga en el contrato, sino porque lo dice la ley, el tema de la recepción presunta sería una especie de silencio administrativo, porque la ley le da ese efecto. Ahí tienes una regulación que viene en la ley y que se incluye como cláusula contractual. Tienes el típico caso de las planillas, si en 5 días la planilla no es aprobada, se entenderá aprobada, etcétera, etcétera. Esos son temas de silencio. Y bueno, me preguntan aquí los colegas, ¿qué piensa usted de que el COA no estableció un efecto y si es que hay o no silencio administrativo
cuando se dice que la apelación se resuelve en un mes, pero no dice nada más. ¿Qué debe hacer el administrado? Y porque en efecto es lo que está pasando, la administración pública está, como no dice nada, se están tomando nomás a la ligera ese artículo y no están respondiendo los recursos de apelación en el tiempo que da la ley. Ya. Bueno, la regla general dice que hay un plazo para resolver, ¿cierto? Ese plazo para resolver puede variar, hay un plazo general, pero en el caso de los recursos, del recurso de apelación en concreto, el código ha puesto un plazo de un mes. Y ese plazo de un mes implica que si no se pronuncia pasado el mes, se aplica el silencio. Yo creo que no cabe duda que el silencio administrativo se aplique en esos casos, salvo cuando la aplicación del silencio entraña un perjuicio a terceros. Muchas veces el recurso de apelación puede llevar a una afectación a un tercero si es aprobado por silencio administrativo. Pero cuando eso no ocurre, yo no tengo duda que el silencio administrativo es aplicable. Claro, la administración siempre trata de salirse de esto, pero creo que una buena jurisprudencia podrá dejar sentado esto. Habría que esperar el tiempo a ver el tema de las jurisprudencias. Bien, y hay que pelear en el contencioso. En el contencioso administrativo. A ver, bueno, tengo aquí las otras preguntas. Dice, bueno, es el tema de la caducidad. Nos preguntan acá, hay una resolución de la Corte que dice que la caducidad del silencio es de 90 días, una resolución obligatoria, pero antes la Corte Suprema manejaba el criterio de los 5 años. Y últimamente la Corte Nacional ahora está regresando a ese criterio de los 5 años porque dice que el silencio entra en aquel artículo del COGEP que dice 5 años para contratación pública y otros asuntos que fueran de competencia del contencioso. Entonces la pregunta es, ¿usted qué tiempo de caducidad cree que es en su percepción el correcto? ¿Los 90 días que dijo antes la Corte interpretando la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, o lo que está diciendo ahora la Corte Nacional con el COGEP que regresan a los 5 años? Yo ahí tengo mis dudas, porque la interpretación anterior era bastante correcta en la medida en que no había la distinción que a partir del Código de la Función Judicial ya existe entre los 90 días para la revisión de actos administrativos y los otros procedimientos contenciosos, que ahora ya los tenemos absolutamente aclarados. En esa medida, valdría la pena revisar bien, pero yo sí pensaría que el tema está metido en ese paquete de todas las otras cosas de las que habla como un cajón desastre el Código General del Proceso. El COGEP. Sí, bueno, ese es el criterio que está regresando la Corte, pero creo que sí nos quedan debiendo porque tenemos una resolución obligatoria que sin duda tienen que mandar a revisar en el Pleno, porque si no Así tenemos es. dos cosas que no van, ¿no es cierto? Bien. Y antes de ir cerrando esta entrevista, como preguntas son importantes para la gente del grupo, que en realidad pues no siempre tenemos la oportunidad de poder conversar de estos temas, usted se habrá dado cuenta que el Código Orgánico Administrativo me establece en el numeral 3 y en el numeral 4 2 veces la incompetencia en razón del tiempo. Entonces yo quisiera preguntar, porque dice así, el tercero dice, es nulo el acto que se dictó sin competencia por razón de la materia, territorio o tiempo. Y el cuarto me dice, se dictó fuera del tiempo para ejercer la competencia siempre que el acto sea gravoso para el interesado. ¿Es tal vez este otro error más del legislador o pues prácticamente no y tiene alguna implicación? Para mí sin duda repitieron, ¿no? Me roto la cabeza y no hay manera de entenderlos como cosas distintas, ¿no es cierto? Es otra de las cosas que el CON está viendo, como entre muchas, ¿no? Que a veces ha utilizado el término acto administrativo para referirse a cualquier tipo de actuación administrativa y que complica, obviamente, a las personas que están iniciando. Bueno, querido doctor, quería nada más, si es que usted tal vez desea que, o nos podría comentar para usted cuáles serían los 3 aspectos más positivos y los 3 aspectos, no digamos más negativos, pero los 3 aspectos negativos y los retos que tiene este Código Orgánico Administrativo, no sea manera de reformas urgentes que se requieren. Yo te diría que la gran ventaja es que ya tenemos una cantidad de temas para los que tenemos ya reglas generales.
la prueba, tenemos ya unos conceptos definidos de acto administrativo, de acto normativo, etcétera, etcétera, tenemos reglas de notificación, tenemos una cantidad de temas en los que ya hay, si no una regla general, un principio de regla general. La contrapartida es que muchas de esas reglas resultan deficientes por esto que queda clarito en lo último que comentábamos, ¿no es cierto? Como este es un paquete grande, empezaron a meterle modificaciones por aquí y por allá sin compaginar todo. Yo creo que donde esto se ve mejor es en el tema de la nulidad. Eliminaron la referencia a nulidad de pleno derecho, pero la mantienen, por ejemplo, en la suspensión del acto. Dicen que solo se puede suspender el acto cuando se ha planteado la nulidad de pleno derecho, que ya no hay en el código, ¿no? Son esa clase de inconsistencias que creo que se puede ir corrigiendo y que la jurisprudencia puede ir corrigiendo. Hay temas urgentes de reforma, hay cosas que habría que cambiar. Yo creo que hay que... Lo primero que se me ocurre siempre es, primero, definir estas derogatorias. Sin duda, en esas normas especiales hay cosas que deberían permanecer. Pienso en ciertos plazos que tiene la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que son más largos que los del Código Administrativo y que se justifican por la complejidad de los temas. Pero en todo lo demás no tiene sentido mantener reglas distintas. Habría que hacer urgentemente esa tarea de revisar el ordenamiento jurídico y producir las reformas que se necesitan. Y a mí personalmente me sigue fastidiando esa indefinición en términos y plazos. El definir de una vez por todas que en el derecho administrativo corren solo los días hábiles, digamos término, digamos plazo, porque si no nos mantenemos con esa indefinición que cuando entramos en el mundo del derecho administrativo te permite pelear. Y hay un tema ahí que, bueno, pues surge una última duda. Y que yo lo he planteado en algunas ocasiones, pues, y no hay criterios unánimes, en realidad es ya muy personal, pero en el momento en que tenemos, por ejemplo, un plazo para resolver, en el artículo 203 que nos dice un mes para resolver, obviamente días corridos, la pregunta es, ¿qué pasa si ese plazo termina en sábado? Porque algunos pueden decir, bueno, se aplica al día siguiente. No hay norma que diga eso, y yo más bien soy de los que dicen, no, pues, pero ya cayó el silencio administrativo el sábado. Entonces, ¿ahí qué aplicamos? ¿Nos vamos en la defensa del derecho del ciudadano del silencio? ¿O nos vamos más bien por una norma que está en el Código Tributario, por ejemplo, que estaba en el COTAD, que decía que es al día siguiente, pero el COA no lo dice? Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Yo no sé cuál es su apreciación, pero mi punto de vista personal es de que si cae sábado porque hay silencio administrativo. Y podemos disentir justamente. Ahí hay dos cosas. El primero, falta la norma, sin duda. Ahí es esencial una norma que diga o que el plazo se entiende terminado el día antes o el primer día hábil después. No importa, pero debería haber una norma, ¿no es cierto? Cuando entramos en el silencio, como tenemos un silencio de un mes, yo estaría contigo en lo que tiene que ver con el silencio. Aunque a ratos eso no concuerda con la idea de que yo sí pelearía por la idea de que sea el día hábil siguiente, ¿no es cierto? Pero ahora la administración te va a pelear porque es el día hábil anterior, porque es el mismo día. El problema es que tú vas a poder encontrar en cada caso argumentos para todas las cosas, ¿no es cierto? Y el gran problema del código es que términos y plazos, que acabas de mencionar, ciertas cosas que tienen que ver con la notificación, lo del silencio, en la medida en que no acaba definiendo una regla clara, sea cual sea, nos pone a pelear en la forma. Exacto. Y en lugar de estar en los temas de fondo, estamos peleando en si son días hábiles o no, si termina el sábado o no. Y claro, el abogado por ahí sale, ¿no es cierto? Esa es nuestra tarea. Si tenemos esas deficiencias de forma, por ahí nos vamos. Y lo único que hacemos es incrementar la conflictividad administrativa. Porque este tema, que pudo haber estado resuelto en la ley, resulta que va a acabar en un juicio en el contencioso. El que va a tener que acabar resolviendo, si acaba el sábado, el lunes o el viernes, va a ser el contencioso. Entonces le vamos a clavar juicios extras al contencioso cuando la ley, el código pudo haber definido ya esto y romper esa conflictividad. Exactamente. Y algo que también el código hace de más, creo yo, no sé si usted está de acuerdo conmigo, es el tema de darle tal vez una competencia para resolver en el tema de responsabilidad extracontractual
a través de un reclamo administrativo a la administración pública. No sé hasta qué punto de vista eso es algo que va a quedar en letra muerta, porque no sé qué funcionario público se vaya a arriesgar a reconocer una indemnización en sede administrativa. Bueno, pues el ERJAFE tenía también su procedimiento, pero prácticamente siempre esto llegaba al contencioso administrativo, porque además que el ERJAFE sí establecía como que tal vez una regla del silencio negativo. Si bien acá, no sé si usted está de acuerdo, si tiene que aplicar la regla del silencio negativo a la responsabilidad extracontractual, pero resulta creo que un poco letra muerta, me parece, al plantear un reclamo administrativo de responsabilidad objetiva. Sí, creo que es innecesario porque tú tienes la posibilidad, lo diga o no lo diga la norma, de plantear el reclamo, porque tienes tu derecho de petición. De acuerdo. Más bien es peligroso porque yo creo que muchos van a considerar que esa es una prejudicialidad, que tú no puedes ir al contencioso sin haber intentado antes el reclamo administrativo. Y claro, lo que dices es absolutamente claro. Los funcionarios administrativos no se van a arriesgar a reconocerte un valor, a no ser que la administración tenga plenamente definidas indemnizaciones para ciertos temas. Pensemos en las variaciones de voltaje de la empresa eléctrica, cosas por el estilo. Pero en los temas generales, lo que te vas a encontrar es con el pobre funcionario administrativo que está pensando en que la Contraloría va a decirle cómo así le reconociste esta indemnización y que te va a acabar diciendo, ve Cholito, tienes toda la razón, pero demándame y que sea el juez el que diga, ¿no? Claro, exactamente eso es. Querido doctor, yo quiero agradecerle, la verdad, profundamente, primero porque usted ha aportado a esta causa de compartir su conocimiento y pues también del tema que nos unimos a la situación de apoyar en el tema del COVID. Bueno, pues y como es la tradición, le agradezco primero y pues en una próxima ocasión, ya ojalá también en un escenario, si que no a través de medios tecnológicos, podamos volver a contar con su intervención. O bueno, pues ha sido muy, muy gratificante. Nada más, si usted quisiera dar unas palabras de despedida a la gente que nos escucha, que ha estado muy atenta a su conexión. No, gracias Andrés, gracias a ustedes por la invitación. Estoy siempre a las órdenes y siempre es bueno discutir esta clase de temas y sacar nuevas luces sobre el asunto. Muchas gracias y adiós a todos.